tercera y última clase de neumatología, doctrina del Espíritu Santo con el pastor Pablo Otremba. Hemos tenido 2 días maravillosos donde siempre vale la pena y es importante recordar quién es nuestro Dios, quién es el Espíritu Santo, cómo no contristarlo, no entristecerlo y cómo seguir creciendo en el carácter. Y hablando de carácter, hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu que es clave. Entonces vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has enseñado y te pedimos que seas tú hablando y ayudándonos a crecer a la imagen, a la estatura tuya, Señor, que a través del fruto del Espíritu de esta clase haya nueva revelación y que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para seguir creciendo en el carácter, Señor, en santidad y honor. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo, le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar, por arreglar su agenda y estar en esta conferencia. Eso muestra que ustedes tienen deseo de aprender y eso es también lo que pues deseamos, que podamos aprender todos juntos y podamos crecer tanto en el conocimiento como también en una vida que marca la diferencia. Bueno, hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de temas generales del Espíritu, sus características, su posición en la Trinidad, como también obras del Espíritu Santo eh, y otras cosas. También hablamos acerca de la necesidad de tener el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que marca la diferencia, pues gracias a Dios, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir, no en nuestras propias fuerzas, sino de la mano de Dios esta vida y ministrar de tal manera que podamos avanzar la obra de Él, la misión de Dios y podamos ser luz en este mundo. Sin el Espíritu Santo, sin ese poder, nosotros no vamos a poder ser testigos. Recuerden que esa palabra martus, de la cual nosotros sacamos mártir, es más que solamente ser testigo en el sentido de que yo vi, yo experimenté y ahora hablo eso. Eso es naturalmente muy importante, pero también es con la vida mostrar el poder de Dios, quien cambió mi vida y que ahora me capacita para poder hacer lo que Él me llamó a hacer. En esta noche, bueno, y como ya se dijo una y otra vez, los dones del Espíritu, eh, es todo el tema de los dones, que es muy amplio. Vamos a tener que tocarlo, como se dice, en otra ocasión, porque de verdad que eso es un tema que nos lleva mínimo 3 noches. Yo diría que eso nos lleva mucho más que eso, pero por eso dejamos eso a un lado y nos vamos a enfocar en esta noche en lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leer leyendo Gálatas 5, 19 al 25. Gálatas 5, 19 al 25. Yo creo que esta es la cita central que nos va a acompañar durante esta sesión. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y yo digo, wow, esta traducción me gusta porque más claro no canta el gallo, ¿no es cierto? Aquí dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, no hay duda. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Aquí una pequeña pausa. Estas son las características de la naturaleza pecaminosa, aquella que es la vida sin Dios, que es la inspirada por los deseos de la naturaleza natural, pecaminosa del humano,
muchas veces inspirada también por demonios y una falsa manera de vivir que no agrada al Señor. Después dice, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ahora viene la lista, las características de aquella vida creada por Dios: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, en otras palabras, el Espíritu es el motor en nosotros, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Esto habla de que ese motor que nos impulsa, nos inspira, nos enseña la verdad, nos dice por dónde caminar, qué actitud debemos tener, ahora tiene que ser respondida por nosotros y debemos obedecerla. Y entonces vamos a ver cómo los frutos de Dios, del Espíritu, se están manifestando en nosotros. Jesucristo espera que sus seguidores produzcan frutos que permanezcan. En Juan capítulo 15:2 nos lo dice Jesús, que Él quiere que nosotros produzcamos frutos y que esos frutos permanezcan. Estos frutos son el carácter y las actitudes cristianas que marcan la vida de una persona que sigue a Jesús y son el resultado opuesto, como ya lo hemos visto en la cita bíblica, es el resultado opuesto a las obras de la carne. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de una vida con Dios y la fuente de ese fruto es el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo que hace que nosotros nazcamos de nuevo, tenemos esa vida nueva por el Espíritu Santo y por eso ahora podemos vivir una vida y por naturaleza estamos avanzando en el desarrollo de esa vida de acuerdo al carácter de Dios. El fruto no crece en el terreno de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. No, por naturaleza nadie. Bueno, hay alguna gente que no sigue a Cristo y es como buena y a veces sí, pero eso no, a veces eso no es de fondo, sino apenas superficial. Para poder cambiar la vida desde adentro necesitamos el Espíritu Santo. Los falsos maestros y falsos cristianos se pueden detectar por los frutos que se ven en su vida y en los resultados que producen a través de su ministerio. Esto lo dice Jesús. Jesús en Mateo 7:15 nos dice claramente que por los frutos nos conocerán. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces aquí vemos cómo podemos identificar si alguien de verdad sigue a Dios o no sigue a Dios. De hecho, yo les comentaba, le mencionaba a Santiago capítulo 3, donde hablábamos de la sabiduría de lo alto y la sabiduría que es terrenal, humana o diabólica.
Y si usted te recuerda, aquí las características son igualitas para un lado y para el otro. La sabiduría que no es de Dios se caracteriza por envidias, peleas, divisiones, mentiras, etcétera. Y la sabiduría que viene de Dios es aquella que tiene esas marcas de paz, de pureza y de todas estas características que pues distinguen de manera especial el fruto del Espíritu Santo. Y para llegar y decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Se está moviendo Dios o se está moviendo algo diferente? Entonces hay que ver los frutos y entonces uno puede rápidamente definir si algo es de Dios o algo no es de Dios. Ahora, el apóstol Pablo hace la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5 nosotros ya lo habíamos leído. Las obras de la carne son tales como la inmoralidad y sexual, las divisiones, etcétera, y todas las otras que habíamos leído allí, y las del Espíritu Santo, pues aquí el fruto es totalmente diferente. Y eso es lo que eh, va a ir desarrollándose, cultivándose en la persona que cuida su relación con Dios y permite que Dios vaya cambiando su vida. Donde Dios está obrando, Dios va ¿cómo se dice?, dejar su marca, y esa marca es esto, el fruto del Espíritu Santo. El creyente en Cristo tiene acceso a la presencia de Dios, no por cumplir los requisitos de la ley de Moisés, o por sus propios esfuerzos religiosos, sino por la fe en Cristo, quien murió pagando por el rescate del pecador. Nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y llegamos a tener una vida nueva. Y esa nueva vida, impulsada por el Espíritu Santo, nos lleva a vivir una vida que agrada al Señor. En otras palabras, si eres cristiano, hay un deseo tremendo, impulsado por el Espíritu Santo, a vivir una vida que marca la diferencia. El fruto del Espíritu se produce al llevar esa vida gobernada por el Espíritu Santo. Y a mí me gusta mucho esta expresión de cultivar, porque bueno, yo crecí en el campo, mi padre agricultor, y uno sabe que uno siembra papa o lo que sea, y uno tiene que cuidar esa mata, ¿no es cierto? Esa planta, ese árbol, y uno lo cultiva. Tiene que quitarle lo que está alrededor que podría ahogar la mata o traer destrucción, como por ejemplo animalitos que les gusta comer a la planta y dañar las flores o lo que sea. Hay que cultivar la vida cristiana, hay que cultivarla, hay que cuidarla, porque si uno no la cultiva, entonces esa mata no va a traer el fruto que Dios quiere. A veces habrá unos fruticos ahí pequeños, pero bueno, las cosas no son todo lo que uno espera que fueran. Entonces, hay que cultivar. Ahora, Dios ha creado la nueva vida en nosotros. Ahora la cultivamos. Permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne. Seguimos sus impulsos. Y entonces vamos a ver cómo ese árbol, esa vida en nosotros va creciendo y va a producir frutos que agradan al Señor. Adicionalmente, se manifiesta en el creyente un deseo por agradar a Dios. No solamente el Espíritu está como empujando, sino que ya con la nueva vida que tenemos en Cristo, ahora tenemos un nuevo deseo, y es el deseo de amar, el deseo de mostrar misericordia. Ahí hay algo que queremos porque Dios nos inspira a eso. Pero ahora hay un deseo y uno dice, wow, yo quiero ser más y más como Jesús. Entonces, aquí algunas cosas que debemos tener claro. El Espíritu Santo en nosotros hace una obra completa. Una, nos hace nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y por eso ese espíritu en nosotros clama, o esa palabra más bien se podría traducir como
grita, vocifera, es que es más claro, no canta el gallo. ¿Qué dice? Abba, Padre. Nosotros podemos decir Padre a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Qué fantástico es eso. Sin el Espíritu Santo no podemos estar seguros de nuestra salvación y de nuestra relación con Dios. Eso no, nadie allá afuera, no importa cuánto se esfuerce como para tratar de convencer a Dios que lo debe dejar entrar en el cielo. Finalmente, nadie está seguro si no es por el Espíritu Santo quien le confirma que la cuenta ha sido pagada por la muerte y resurrección de Jesucristo y que la persona ha aceptado esa verdad. El Espíritu además nos guía, dice Gálatas 5:16. El Espíritu Santo nos guía. Aquí la idea es que como hijos de Dios permitamos que el Espíritu Santo regule, conduzca, dirija nuestra vida de acuerdo con la nueva vida en nosotros y de acuerdo con los principios de vida registrados en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está guiando. Yo sé que me estoy como repitiendo aquí, pero es que el Espíritu Santo es el que está ahí, es el motor empujando y nosotros a veces estamos resistiendo. Recuerden que ayer nosotros veíamos que una manera como nosotros podemos apagar el Espíritu Santo o ofenderlo es cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo. Y resistir no es que yo me voy a poner aquí, voy a la calle, voy a protestar. No, a veces el Espíritu Santo es muy suave, no pida perdón. Eso no fue bueno, pida perdón. Y uno allá adentro, ¿no es cierto? Se hace como el que tiene todo bajo control y no pide perdón. O vaya, arregle esa situación, eso no fue lo correcto. O mire ahí, ¿no? Como en el caso del buen samaritano, hay alguien quien necesita ayuda y nosotros no, pero es que yo estoy ocupado, ¿no es cierto? Y no es solamente ocupado por hacer dinero, a veces estamos ocupados en cosas religiosas y el Espíritu Santo nos dice, hey, ahí hay alguien que necesita tu mano, tu toque, yo quiero mostrarle mi amor a través de ti, pero nosotros resistimos. ¿Por qué? Porque tenemos 10,000 disculpas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Resistiendo al Espíritu Santo. Y Él sigue, Él insiste, nos guía, nos impulsa para que podamos regular nuestra vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo nos da esos deseos diferentes y son deseos diferentes a los de la carne. De hecho, son deseos opuestos a los de la carne. No nos lleva a la inmoralidad, sino nos lleva a la pureza, ¿cierto? Nos lleva no a la pelea, sino a la reconciliación. Es totalmente diferente el impulso del Espíritu Santo que el impulso de la carne o del diablo cuando nos inspira. Y hay gente que dice que el diablo no nos puede inspirar. Tiene que leer primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y siguiente, y va a encontrar que cuando uno resiste al Espíritu Santo, el diablo aparece y le va a ofrecer alternativas y que parecen a veces lindas, pero no son de acuerdo a la obediencia y a lo que Dios nos ha mostrado que debemos hacer. Y ahora, lo que el Espíritu Santo muestra siempre está en concordancia con la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y todo lo que es, toda la escritura es inspirada y es para redarguirnos, para corregirnos, para equiparnos, para hacer toda buena obra a la cual Dios nos ha llamado. Por eso cuando el Espíritu Santo nos está guiando, Él va a usar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos la Biblia. Hay gente que lee la Biblia solamente porque cree que leyendo la Biblia misteriosamente, entonces, no, porque cuando estamos leyendo la Biblia, Dios muestra. Ahora, ojalá que usted no lea la Biblia para otros, sino para su persona y decir, Señor, ¿qué quiere que yo entienda y qué debo hacer? Y cuando yo llego y lo aplico a mi vida, así de sencillo es. Ahora yo voy a ver mi vida cambiada. Y si me disciplino en esto,
esto se vuelve ahora un hábito y una cosa normal. ¿Por qué? Porque si el humano, aunque ha nacido de nuevo y ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, la carne todavía está ahí, esa todavía toca la puerta y quiere decir, hey, yo todavía, ¿no? Y quiero ser alguien, ¿no? Y entonces ese malvado allá adentro quiere despertar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser un poco más entendidos en esto y decir, no, a esos deseos yo les voy a quitar la energía, yo los desenchufo. ¿Cómo es que los desenchufo? Yo digo no a eso mientras me lleno de lo otro que Dios quiere. Y por eso leo la Biblia, me lleno de eso, de la verdad de Dios, porque esa es la que el Espíritu va a estar tomando en su momento para guiarnos y mostrarnos por dónde caminar, qué decisiones tomar, cómo comportarnos, qué actitudes tener. Ahora, en su material ahí están los dones versus el fruto del Espíritu Santo. Yo aquí creo que hay que hacer una aclaración. Hay quienes dicen que la operación de los dones espirituales no es tan importante como la producción o el desarrollo del fruto del Espíritu Santo. Dicen que preferirían tener amor que lenguas o milagros. Y es que a veces la pelea, no, yo no hablo en lenguas, pero yo amo. Y uno dice, no, pero oye, es que esto no se trata de que es lo uno contra lo otro. Nunca en la Biblia lo vemos que una cosa ataca a lo otro. De hecho, yo creo que el que ama va a permitir que los dones que Dios le ha dado fluyan para bendecir a otros, para cumplir el llamado de Dios en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Por qué? Porque Dios te da esos dones para bendecir a otros. Y el amor es la mejor base. De hecho, el amor me motiva a hacer el bien. Entonces, si alguien está enfermo y yo tengo el don de sanidad, oye, ¿qué voy a hacer? Ahora, si yo no amo a esa persona, yo no voy a orar por esa persona. Ahora, claro, a veces eso está mucho mezclado, que Dios me dio un don y ahora yo soy la última Coca-Cola en el desierto y a mí me tienen que poner atención. Ahora, sí, todavía somos gente pecaminosa, ¿cierto? Y necesitamos arrepentirnos, permitimos que a veces esos deseos de la carne suban. Pero cuando estamos amando y una persona necesita una palabra de sabiduría y yo fluyo en ese don, entonces, oye, bien hago en dar esa palabra de sabiduría o discernimiento o de conocimiento o de cualquier otro don, llegar y actuarlo o permitir que fluya porque amo, ¿cierto? Porque amo. Entonces ahora estoy orando en lenguas por tal y cual situación, o no solo en lenguas, a veces es en entendimiento, pero el amor es el que me impulsa a usar los dones de una manera creativa para bendecir al cuerpo de Cristo. Y esto es lo lindo, el Espíritu Santo nos da los dones y permite que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen. El gran capítulo del amor en la Biblia lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 13. Está entre los dos grandes capítulos que hablan de dones. Ahora, no son los únicos, hay otros capítulos y otros pasajes en la Biblia que hablan de los dones del Espíritu, hay otros que hablan del don, de los dones del Padre y del Hijo también. Entonces, hay varios capítulos, pero aquí en Corintios, que es como el libro ahí que más se usa para hablar de los dones y también hacer esa comparación a veces entre dones y frutos. Entonces, encontramos ese capítulo 13, ¿no es cierto? Y ahí está el del amor. En el 12 toda la lista de los dones y en qué consisten y para qué son, etcétera. Y también en capítulo 14, ahí especialmente pues se habla
del hablar en lenguas, que ese don no existía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ese es el único don que se añade a toda la lista. Pero entonces, y aquí había que aclarar algunas cosas de cómo usar ese don. Necesitaba Pablo como un poco más de tiempo para aclarar cosas. Y en medio de todo eso está el capítulo 13, que es el que habla del amor. Yo lo veo más como un eje, no como una cosa que está por encima de lo otro. Es un eje. Alrededor de esto se mueven los dones para que la iglesia sea edificada. Además, Pablo en 1 Corintios 14:1 llega y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. En otras palabras, esto no es lo uno contra lo otro, sino es ambas cosas. Hablemos un poco ahora de vivir por el Espíritu. Gálatas 5:25 nos habla de que debemos vivir por el Espíritu. Los que profesamos ser seguidores de Cristo también somos personas que estamos bajo la influencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El vivir santo es el agente, o el Espíritu Santo es el agente que promueve los cambios en nosotros y nos lleva a seguir una vida que esté de acuerdo a los principios de Dios. De esto ya hemos hablado. No estamos ya bajo el dominio de los deseos de la carne. Ahora yo puedo decir no a la carne y sí a lo que el Espíritu Santo me está impulsando. Así como los que no pertenecen a Cristo y no tienen su espíritu, siguen los deseos de la carne, sus pensamientos se concentran en las cosas malas y cometen luego toda clase de pecados. El creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, piensa ahora en las cosas del Espíritu y es impulsado. Entonces, la palabra impulsado me gusta porque es ese motor que nos está impulsando a vivir una vida que marca la diferencia. Y esto lo llamamos nosotros vivir en el Espíritu o vivir por el Espíritu o ser guiados por el Espíritu Santo. La manera como vencemos cualquier deseo fuerte o emoción es trayendo otra fuente más fuerte al campo de batalla, porque los deseos están ahí, los deseos malos, pero traemos ahora al el Espíritu Santo a ser parte de esta batalla. Esos deseos ahora van a ser más fuertes y si nos concentramos en ellos, ahora podemos vencer y salir adelante. El concentrarnos en algo, aunque sea con el propósito de vencerlo, lleva a que más bien a veces fortalezcamos ese pensamiento y deseo o emoción. ¿De qué estamos hablando aquí? Si yo digo, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, entonces nos estamos concentrando en lo malo y finalmente terminamos haciendo lo malo. Pero si yo cambio mi manera de pensar y me enfoco en aquello, bueno, por eso Pablo en Filipenses 4:8-9 nos dice que debemos enfocarnos en aquellas cosas que son buenas. Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con usted. Mire, hay muchos cristianos. ¿Sabe dónde está el problema en nosotros los cristianos? Cuando tenemos gente que a veces uno dice, ¿cuántos años llevan en el Señor? Y uno dice, pero ¿qué es lo que los inspira a ellos? ¿Con qué están llenando su vida? Y cuando ellos llenan su vida o nosotros llenamos nuestra vida con un montón de cosas raras y los medios de comunicación han hecho su trabajo en llenar nuestra cabeza con cosas y nos concentramos en ello y después
estamos maravillados? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué nuestros matrimonios son iguales que los del mundo? ¿Por qué nuestras actitudes son iguales? Pues claro, hemos estado enfocándonos en eso. No quiere decir que usted se tiene que ir a un monasterio para apartarse de este mundo, pero usted sí tiene que hacer, como se dice, una diferenciación y una decisión con qué va a llenar su vida, porque con lo que usted llena su vida, eso va a producir frutos. Mire, recuerde el Salmo 1. El Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado es aquel que no sigue los consejos de los malos, ni está allá donde los, los que se burlan de Dios. Mejor dicho, él, no se, hay que decidirse. ¿Quién te va a dar consejo? ¿Quién te va a inspirar? ¿Quién te va a guiar? ¿Quién te va a sugerir cosas para la vida? ¿Qué temas están hablando? Si usted constantemente está en ese ambiente, no tiene que sorprenderse si las cosas no caminan como deben ser y el fruto no se desarrolla. Si usted sigue en el Salmo 1, en el versículo 2 dice, pero el que medita en la palabra de día y de noche, ¿qué pasa? Él es como un árbol, recuerdan el árbol Mateo 7 también, es como un árbol sembrado junto a aguas. Y ahí no importa qué situaciones puedan ocurrir en la vida. Pueden haber tormentas, pueden haber sequía, el árbol está firme. ¿Por qué? Porque él está alimentándose del río, de ese caudal. Recuerden que el Espíritu Santo es también el agua fresca. Jesús decía en Mateo 7, el que tiene sed, venga y tome, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos de esa agua buena, entonces nosotros vamos a ver cómo nuestra vida se desarrolla saludablemente. ¿Cuánto no se habla hoy en día de que para llegar a viejo hay que cuidar la dieta, ¿no es cierto? Ah, sí, que no trague esto, que no coma lo otro. Y bueno, ¿qué no dicen ahí? Uno dice, ¿cuál será? Y cada vez hay otra cosita. Y todos ahí cuidando la vida y de todas maneras vamos engordando cada vez más. Como sea, hay una verdad ahí detrás. Lo que usted come es lo que usted es verdad. Y entonces, y eso ayuda como un poquito a la salud. En lo espiritual, eso sí es pura verdad. Si usted llena su vida con cosas que nada que ver, entonces finalmente usted no tiene que sorprenderse cuando las cosas no resultan bien. Yo le recomendaría, y aquí estoy como predicando, ¿no es cierto? Pero es que predicar o enseñar, yo no sé qué es la diferencia finalmente en esto. Importante es que entendamos la voluntad de Dios y que la hagamos. Pero a veces nosotros nos llenamos con cosas y simplemente andamos de derrota en derrota y buscamos después alguien quien ore por nosotros, nos eche agua bendita o lo que sea, y de manera milagrosa, ahora nosotros, oh, santificados estamos. No, chicos, aquí la Biblia habla muy claro de que tenemos que ser gente disciplinada, gente que establece un nuevo hábito en su vida. Y mire lo que dice Romanos 13. Ahí dice, ya que nosotros pertenecemos al día, pues hemos llegado a nacer de nuevo, dice, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. ¿De qué estamos hablando acá? De la primer parte de Gálatas capítulo 5, vivir según la carne. Sí, y después dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. En otras palabras, acércate a Cristo, acércate a la palabra de Dios, acércate a las cosas de Él y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No, o en otras versiones habla de no proveer para la carne. Si usted alimenta el malo va a producir.
su fruto. Si usted alimenta la nueva vida de Dios, la cultiva, la cuida, entonces vas a ver cómo esto produce el fruto del Espíritu Santo. Por eso yo aquí digo, hay que hacer como un poquito de ordenamiento en la vida y mirar qué es lo que me ayuda a producir el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que apoya ese impulso que Él me está dando para que de verdad pueda prosperar en mi vida? ¿Y qué es lo que debo quitar? Es como en el campo cuando estamos cultivando eh, papas o cualquier otra cosa. Tenemos que quitar las hierbas malas, los animalitos que hacen daño y echar agua y fertilizante y usted va a ver cómo esa planta va a crecer y llegar a ser todo lo que queremos que sea y que produzca buen fruto y nuestra mesa esté entonces llena de buen fruto y lo podamos disfrutar. Hoy tantas cosas que nos están distrayendo. Este mundo anda loco. Vivimos a unas velocidades tan tremendas y no tenemos el tiempo, o por lo menos pensamos que no tenemos el tiempo para mirar y llenarnos y concentrarnos en lo que es importante. Mire, yo les había mencionado que nosotros desde hace casi un año no tenemos televisión y tengo que decirles que no lo he sentido por ningún lado, pero yo llegué y miré eh, estos teléfonos disque inteligentes y a veces son inteligentes y son espías también, esa es la verdad. Y entonces llegué y miré cuánto tiempo estaba yo pasando en Instagram. Y yo dije, no puedo creerlo. Esto es insólito. De hecho, en un momento dado hasta borré el app de Facebook de mi teléfono. Yo dije, no quiero ver eso más ahí, porque a veces uno llega y mira y, oh, y otro y otro y otro y le da el dedito, ¿no? Que eso es mirando ahí o otro post y pasa el tiempo y ese tiempo se hubiera podido usar para llenar la vida. Y no solamente eso, tengo que decirles, aquí confieso mi pecado. Llega y uno mira un post y uno dice, ¿y ese tipo qué está haciendo ahí? ¿Y por qué dice eso? Y entonces ya la carne sube, ¿no es cierto? Y uno quisiera matar a alguien o decirle yo no sé qué, y uno se da cuenta, oye, aquí estoy desarrollando es un fruto totalmente contrario al que Dios y su espíritu me están sugiriendo. Por eso he tomado, ahora me estoy tomando el tiempo para escuchar Biblia y yo le animo a hacerlo. Y no solo escuche, lea la Biblia también. Usted puede hasta llegar y leer Biblia y escucharla y mientras tanto la va leyendo en la versión respectiva. Y si usted quiere, oye, hoy está, uno puede hasta acelerar la velocidad y leer Biblia bien concentrado. Y es interesante cómo Dios empieza a obrar y a hablar y uno tiene la mente llena, más paz, más tranquilidad y cuando se presentan situaciones en la vida, ahora puedo reaccionar diferentemente y son de acuerdo a las obras del Espíritu Santo. Bueno, ahora hablemos del fruto del Espíritu Santo. Nosotros leemos en Gálatas el fruto del Espíritu Santo y ahí se usa la palabra en singular y después encontramos 9 características de ese fruto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Son 9 frutos o es un fruto y tiene diferentes facetas? Yo creo que no voy a pelear acerca de eso, pero yo creo que es un fruto que tiene diferentes facetas. Es la vida de Jesús y sus diferentes facetas. Es como cuando ahora no tengo aquí una manzana, pero a mí me gustan las manzanas y entonces uno dice, no, la manzana está dulce, está jugosa,
¿cierto? Está bien madura, está, mejor dicho, en su punto. Hay diferentes calificativos y es la misma manzana. Entonces, así podemos ver el fruto del Espíritu que se produce en nosotros. Ahora, ¿cuáles son esas facetas del fruto del Espíritu Santo? Allí en Gálatas la primera es el amor. Nosotros leemos que el Espíritu Santo produce esa característica, ese fruto, esa parte o esa faceta del fruto del Espíritu Santo, que es amor, esa característica, agape, este tipo de amor no tiene nada que ver con sentimentalismos humanos. Este tipo de amor es el amor de la mente. En otras palabras, yo decido amar. Yo tengo que pensar en cómo hacerle bien al otro y tengo que tomar una decisión. Notemos algunas características de ese amor en la Biblia. Es un amor que no depende de los sentimientos, si siente amar o no. De eso no se trata. Este amor se guía por el ejemplo de Jesús. Mire, Juan 3:16. Si Jesús hubiera decidido venir a este mundo por los sentimientos, ¿usted cree que hubiera venido? Él viendo a este mundo, yo creo que yo diría, si fuera por mis sentimientos, yo le hubiera puesto fuego al mundo y terminado con esto y hecho algo completamente nuevo. Pero Jesús no. Jesús decidió mostrar amor a los humanos que habían tomado una falsa decisión, viniendo a este mundo y morir en la cruz, llevando todos nuestros pecados para ofrecernos vida eterna. Esto no tiene que ver con sentimentalismos, es una decisión. Y en el matrimonio, por ejemplo, amar, que ahí es como el primer punto en el caso mío, ¿no es cierto? Donde yo tengo que amar. Entonces, en el matrimonio siempre van a haber días lindos y hay días que no son tan lindos. Y bueno, y entre más uno envejece, entonces ya pierde la dinámica, entonces ya uno es como arrugadito o pierde el cabello y ya no es tan bonito como antes. Si eso fue lo que nos motivó a amar, estamos perdidos. Pero si yo decido y cumplo mi promesa que voy a amarte hasta que la muerte nos separe, entonces no importa. Ahora cada arruga se vuelve una cosa linda que cada vez hace mejor a la otra persona, ¿cierto? Entonces, es una decisión. Este amor es capaz de amar aún al enemigo y a las personas que no son dignas o no lo merecen. ¿Significa eso que amar al enemigo si hay que entonces aceptar lo que el enemigo hace, aceptar sus tonterías, aceptar sus pecados? No, no, de ninguna manera. Sin embargo, puedo extenderle ese amor puro a esa persona en el momento dado. Puedo ofrecerle, primero que todo, que el mensaje de Jesús para ser perdonado y posiblemente hasta darle de comer cuando tiene hambre. Entonces, es una decisión. Este amor va mucho más allá de sentimientos. Es ese amor desinteresado que Dios regala. Eso solamente lo podemos hacer no por la naturaleza humana, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Yo no puedo. Yo por naturaleza, a veces andando en tráfico, especialmente cuando estoy en Bogotá, y hay algunos que le quitan a uno la pista o que hacen cosas raras. Uno quisiera por naturaleza tener una escopeta, ¿no es cierto? Pero y llegar y mandarle un tiro ahí. Pero no, el amor llega y dice, hey, ¿cierto? Yo puedo ser diferente y darle al paso a la otra persona, aunque yo tengo el derecho, yo debería tener el paso. No, ahora lo doy yo. Pero esto es qué? Ese es ese amor motivado por el Espíritu Santo para hacer cosas totalmente diferentes a lo que yo era antes. La otra característica del fruto es el gozo o la alegría. El gozo tiene que ver con regocijo y un deleite interior que surge por la esperanza en Dios. No es ese gozo que surge porque se tomó una botella de vino y ahora dice que gozo, ¿no? Y el otro día se quieren pegar un tiro.
No, no, ese no es ese gozo. Este gozo surge porque tenemos promesas de Dios y porque sabemos que Dios es fiel y que mi estado hoy no va a ser el de la eternidad, que en Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay ese momento donde Él nos habla, nos aconseja, nos envuelve en su amor y nos da esa visión mucho más amplia. Por eso ese gozo, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, es ese gozo sobrenatural, no es manejado por las circunstancias de la vida, es por el Espíritu Santo. Cuando yo entregué mi vida al Señor Jesús y estaba empezando mi vida con el Señor, yo comencé a hablar del Señor en la fábrica donde estaba haciendo mis prácticas y yo hablaba de Jesús y trataba de vivir lo que yo entendía en ese momento que era lo que Dios quería para mi vida. Y entonces, claro, yo no estaba haciendo prácticas, pero también tenía que ir a clases. Y entonces, a veces, las clases eran canceladas por A o B razón y la regla decía que cuando las clases son canceladas, todos los estudiantes tienen que ir a la fábrica a trabajar. Eso era el arreglo. Y una de esas, en una ocasión de esas, la clase fue cancelada. Pero ahora, muchos de los estudiantes aquí, ¿qué hacían? Ellos decían, hey, si todos estamos de acuerdo, nosotros nos quedamos en la casa todos tranquilitos, nadie sabe nada y no vamos a trabajar. Pero ahora yo era cristiano y yo dije, no, 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 la regla dice y yo no puedo engañar a mis autoridades ni a la gente en la fábrica y a los que están pagando por toda esta cosa. Y entonces, ¿qué quiere decir? No hay clase, ahora entonces voy a la fábrica y seguir con mis prácticas. Entonces, cuando ya los otros estudiantes sabían que yo era cristiano, vinieron y me hablaron, me dijeron, bueno, usted también se queda en la casa, ¿no es cierto? Usted también se queda en la casa, porque sabían que el único que podía tirarse la fiesta era yo. Y entonces, y yo les dije, no, yo no puedo, yo voy a ir a trabajar, ustedes pueden quedarse en la casa, pero yo voy a trabajar. Ahora, eso no les convenía a ellos. Así que finalmente ese día todos estábamos en la fábrica y ustedes pueden entender que ellos me amaban. Me amaban, me querían torcer el cuello, mejor dicho, y hablaron con todo el mundo en la fábrica que estaban ahí porque yo les dañé la fiesta. Y después me amenazaron y me dijeron, cuando lo encontremos en la calle, le vamos a dar duro, le vamos a golpear. Y yo siempre estaba esperando que me los pudiera encontrar en la calle, pero nunca fueron tan valientes. Pero en medio de esa circunstancia había un gozo tan tremendo en mí. ¿Por qué? Porque yo di- eh, fui fiel en cierta manera a Dios, a la verdad. Yo no quise mentir, yo quería vivir mi vida como Dios manda. Y entonces, claro, habían amenazas, pero en medio de eso había un gozo tremendo en mí. Ese es el fruto del Espíritu Santo, obrando en mí un gozo que va mucho más allá de una circunstancia que es como la que me motiva a tener gozo. El gozo tiene entonces las siguientes características. Ese gozo produce un cierto comportamiento acorde con lo esperado. Las experiencias dolorosas en la vida de un cristiano no son motivo para tristeza, sino para gozo, ya que las promesas de Dios nos aseguran un mejor futuro. Sabemos que con Dios las cosas van para bien, siempre son bien, aun cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. La seguridad de la recompensa motiva el gozo. Hoy en día nosotros podemos ver este mundo malo y tenemos que servirle, tenemos que mostrarles el amor de Dios y todo, pero sabemos que esto no es
esto no es el final y cada día es más oscuro todo, pero sabemos de una recompensa, sabemos que vamos a estar con Él. Eso ya produce en mí un gozo, una expectativa gozosa de lo que ha de venir, entendiendo que es como alguien al quien le dan la promesa de unas buenas vacaciones y todo, y aunque todavía está trabajando y sudando duro, pero él tiene la promesa de unas vacaciones en la playa, en el sol, y bueno, que no, y entonces uno ya está gozándose, sus pensamientos están en otra cosa y puede ser que esté sudando y el trabajo es muy fuerte, pero hay gozo, ¿por qué? Porque ahí viene algo. Ahora, Dios no nos está ofreciendo vacaciones, Él está ofreciéndonos una vida con Él por toda la eternidad, lejos de toda esta oscuridad, de todos estos frutos de la maldad y poder disfrutar su presencia, su gloria. Wow, eso debe y eso nos da mucho gozo. Así que Dios es finalmente la fuente de ese verdadero gozo. Ahora, la siguiente característica es la paz. Este aspecto del fruto del Espíritu Santo habla de un estado interno de tranquilidad, libre de guerra y aflicción. Es un estado interno donde uno, a pesar de situaciones difíciles, está bien. Hay paz en el corazón, hay esa tranquilidad, esa confianza en el Señor, hay una felicidad interna. La paz que Dios nos da está basada otra vez en sus promesas y en su verdad. Es una paz independiente de las preocupaciones, de las guerras en el mundo, del medio ambiente. Es tremendo que a veces mucha gente hoy sí, y tenemos que aceptarlo. A veces todo lo que vemos nos preocupa y nos puede atormentar, pero si nosotros nos alimentamos de la verdad de Dios constante, vamos a ver que en situaciones como estas vamos a ver la paz reinando en nuestros corazones y vamos no a terminar con depresión y con yo no sé qué enfermedades, sino que vamos a poder ayudarle a otros a seguir también este camino. Y esa paz, su fuente es Dios mismo. Él es el príncipe de paz, dice Isaías 9 6 al 7. Él es el príncipe de paz. Y Pablo está orando que la paz de Cristo gobierne en sus corazones o gobierne sus corazones. De verdad que esa paz además nos ayuda a tomar decisiones mucho más sabias y equilibradas. Cuando hay tormenta y hay unas emociones todas revueltas, wow, y usted toma unas decisiones, a mí me ha ocurrido eso, son las peores decisiones de la vida. Pero esa paz, cuando la cultivamos por el Espíritu Santo, por su palabra, nosotros vamos a ver cómo va creciendo cada vez más. Y las tormentas puede ser que nos despeluquen, pero no nos van a tumbar. Y podemos vivir en medio de eso con paz, con alegría, con gozo y aún servirle a los que nos hacen daño. Recuerden que en la primera sesión yo les hablaba de Pablo y Silas cuando estaban en Filipo, en la cárcel, los habían azotado, los habían puesto en el cepo, los pies los tenían atados al cepo, una situación muy difícil. Ellos a medianoche comenzaron a adorar a Dios, hay un terremoto, las cadenas caen y ellos pudieran haber salido corriendo y buscar un lugar seguro, escaparse de todo lo que les estaba ocurriendo y claro, darían gloria a Dios por ese escape, pero es interesante que ellos aún en medio de todo lo que estaba ocurriendo, las amenazas, el dolor y todo, ellos tenían la paz al punto de que pudieron servirle al carcelero y ministrarle y llevarlo a un encuentro con Dios. Y no solo él, sino toda su familia. Esto no se puede hacer si no hay una paz interna que gobierna nuestro corazón. Después la otra característica es la paciencia. Cuando hablamos de esta cualidad del fruto del Espíritu, entonces nos estamos refiriendo a la longanimidad, a la perseverancia. Tiene que ver con ser constantes, ser firmes,
Somos entonces lentos para la venganza. Habla de la capacidad de no renunciar en medio de problemas y sufrimientos. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, que estamos ahí en una tormenta bien plantados, ¿cierto? Y ese fruto nos hace estables en medio de eso y como ya dije, podemos ser despeinados, pero no tumbados, ¿no? Permanecemos firmes. Esa es la paciencia. A veces que definimos paciencia con me tengo que aguantar a ese tipo tan malo que me molesta todo el tiempo. Y bueno, puede ser que eso sea también algo de paciencia, pero la idea es que hay cosas que quieren afectar tu vida y te mantienes firme en la fe, no sueltas, no te acomodas renunciando a las verdades de Dios, sino que dices, Señor, yo permaneceré firme aunque muera en esto, pero yo nunca te renunciaré. Y puede ser que yo en esto quede de verdad afectado, despeinado, pero no tumbado. Y entonces eso es la paciencia de la cual se habla aquí en la Biblia. La paciencia es la manera como trata a aquellos que le hacen mal, ¿no? Que uno llega y ofrece amor a esa persona. La gentileza es la otra característica del fruto del Espíritu Santo. El gentil es amable, bueno, considerado, ayuda y es buena persona. Estas son las características del Espíritu Santo. Él es amable, él es bueno, considerado, es ayudador y él quiere que esas características florezcan y se produzcan en nosotros. Después viene la bondad. El bondadoso es una persona buena y hace el bien y hace el bien, aunque otra vez las circunstancias se le opongan y sea más fácil agarrar otro camino haciendo el mal. Pero también es una persona generosa, honesta, es íntegra, es la bondad, esa que da más de lo que tiene que dar, es la que da, camina la segunda milla, es la que es generosa. Eso es el fruto del Espíritu Santo y ese lo debemos nosotros cultivar. Y fidelidad o fe, el fiel es una persona confiable, leal, entregada a su compromiso. Y ustedes ya ven aquí que estas características en algún punto como que se entretejen, ¿no? Y no puede uno decir esto es fidelidad y esto es amor y esto es paciencia. Muchas veces solamente cada una de estas características trata de resaltar algo más de lo que es el fruto en general. Eh, y entonces vemos que es el fruto del Espíritu Santo, es otro carácter, es otro ambiente, es otro ecosistema en el cual nosotros estamos viviendo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y la humildad, otro de los frutos, la palabra aquí usada, describe a alguien manso, a alguien quien vive equilibrado, ni tan explosivo ni tan manejable. Humilde no es ese ¿no es cierto? Melcocha, algo así como que uno no sabe si es o no es o qué es. No, el humilde simplemente es aquella persona que está bajo el control del Espíritu Santo, pero tiene una fuerza para hacer el bien. Es como el caballo que es manso, tiene mucha fuerza, pero si esa fuerza no está bajo control, puede hacer mucho daño. Y nosotros tenemos fuerza, mucha capacidad, mucho potencial, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, eso es humildad, entonces nosotros vamos a usar toda esa fuerza para los propósitos de Dios. Y finalmente, el control propio, ese control propio es muy necesario si queremos cumplir con lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. De hecho, necesitamos el control propio cuando ayunamos, ¿no? Entonces uno ayuna y pasa por un restaurante y ahí huele tan rico, wow, control propio. Decimos, oh, yo ahora me voy a
someter a una dieta y viene el momento del hambre y ahí aparece algo y uno dice, no, control propio, ¿cierto? Y entonces, sí, control propio, o por la mañana, uno dice, yo todas las mañanas voy a levantarme temprano para escuchar o leer la Biblia y entonces, ay, el cansancio, no, control propio. Y el Espíritu Santo nos impulsa y seguramente está tocando ahí la puerta. Usted hizo una promesa, no sea mentiroso, no me entra el Espíritu Santo, levántese, haga, esto te conviene. Y entonces el control propio nos ayuda a ser gente fuerte y a cultivar esa vida que Dios quiere que nosotros estemos pues llevando a cabo. Bueno, el tiempo se nos acabó y naturalmente nuestra lección también ha llegado al final. Solamente quiero decir, no podemos producir el fruto del Espíritu sin permanecer en Cristo. Salmo 1, el árbol plantado junto a aguas, a un río de agua, va ese fruto a prosperar, crecer. El Espíritu Santo nos capacita, inspira, impulsa, enseña, guía de manera sobrenatural para promover los cambios a la imagen de Cristo. Y mire, si alguien es del Espíritu, va a, va a, va a saber que hay ese impulso, esa fuerza que nos quiere llevar a hacer lo que a Dios le agrada y nuestra respuesta es obedezcamos esos impulsos, seamos disciplinados en esa obediencia y vamos a ver cómo ese fruto se cultiva en nosotros. Pero también quiero recordarles que para que ese fruto del Espíritu Santo pueda crecer de una manera poderosa en nosotros, tenemos que alimentar el Espíritu Santo con su palabra, con estar cerca de Dios y entender su voluntad. Finalmente leo otra vez Gálatas 5, 24 al 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y Romanos 6, 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aleluya. Dios nos capacita para vivir esa vida nueva gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros. Hagámosle campo en nosotros y vivamos, corramos según sus impulsos. Dios les bendiga y bueno, ojalá que esto produzca fruto para la gloria de Dios en su vida. Amén, Pastor Pablo, muchísimas gracias. Pues realmente yo creo que vivimos en tiempos donde se le ha dado mucho lugar a la falta de control propio, realmente, en la falta de perdón, en las emociones, en dejar llevar todo, sí, y como si no tuviéramos Espíritu Santo. Y por eso esta doctrina es tan clave. Y a mí me recuerda el libro de jueces, a veces que vivían como si no tuvieran Dios, y a veces digo yo, y a veces vivimos como si no tuviéramos Espíritu Santo. Y ahí entra el temor de Dios que nos ayuda a no traspasar los límites y el control y la amabilidad y la bondad. Y entonces cuando se juntan todos, ¿no? Realmente, pero es porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Eh, reconocer el Espíritu Santo. Yo creo que en estos 3 noches hemos estado mirando un poco más del Espíritu Santo y cómo reconocerlo para no contristarlo, y yo creo que la iglesia, pastor, la iglesia ha llegado a un punto, yo observo, pero hemos llegado a un punto en que de pronto la iglesia en general ha perdido su primer amor y hemos, aunque amamos a Dios y aunque alabamos a Dios y también yo creo que le vemos su palabra, pero a veces hay una brecha entre todo eso y lo que nosotros hacemos
y es la falta de Espíritu Santo, es la falta de crecer en el fruto del Espíritu. Bueno, yo sé que seguir a Dios también tiene sus emociones. Una de las emociones que yo he vivido en los últimos tiempos es que lloro mucho, ¿no? Una cuando me acerco a la cruz de Cristo y veo su gran amor y todo, entonces yo digo, wow, no puedo de otra manera, porque siendo honesto conmigo mismo, yo veo lo que le causé a mi Señor allá, pero Él de todas maneras aguantó, paciente y aguantó todo por mí. Oye, ¿qué puedo decir? Simplemente eso me lleva a una reacción emocional naturalmente. Y la vida cristiana tiene ese aspecto. Pero cuando se trata de vivir una vida eh, donde se manifiestan los dones, se manifiesta el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros. Tenemos que, sí, uno, pedirle a Dios, Señor, lléname. Yo constantemente estoy, Señor, yo necesito hoy tu poder. Si tú no me das ese poder, y la Biblia dice que podemos y debemos orar por el Espíritu Santo. Esto no es solamente una vez en la vida y después, wow, chévere. Sí, eso lo tenemos tiene que haber algún comienzo. Pero en el transcurso de la vida, del ministerio, del trabajo, de la vida cristiana, oye, Señor, yo necesito para mi matrimonio tu poder. Yo necesito para educar los hijos tu poder. Yo necesito sabiduría de lo alto. Yo te necesito. Ahora, Él da eso. Él da. Santiago 1 dice, el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios y Él con generosidad da y no mira si llovió o no llovió. O si le han dado desayuno o no le han dado desayuno para darnos a nosotros. No, Él da con generosidad. Él quiere que le pidamos. Eso, uno. Lo siguiente, y lo otro que yo insisto mucho, porque yo lo he visto en mi vida, si yo descuido en cultivar mi vida, yo entristezco al Espíritu Santo. Y entonces sí, hay que arrepentirse de falta de disciplina, de un orden en su vida y específicamente de llenar la vida con la verdad. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 1, donde otra vez quiero llevarlos allá. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlón. Y déjenme decirles, ese es el Salmo 1 y este marca la ruta para todos los otros salmos. Los otros salmos uno no los entiende muy bien si no entiende el Salmo 1. Eso es, así comienza todo. Y aquí nosotros vemos qué es lo que nos dice. Bienaventurado el que no está en el lugar equivocado y no se deja aconsejar de los equivocados, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ahora, ¿creemos esto o no lo creemos? Pero otra vez, esto no es por una magia que se le hizo al árbol, es porque está plantado junto a, o está plantado a la orilla de un río. Y nosotros tenemos que cuidar, eso sí no lo puede nadie hacer. Y de verdad, cuidar que no se siembre lo incorrecto. Romanos 13, donde dice que si yo proveo para los deseos de la carne, entonces voy a producir los frutos de la carne. Bingo, ahí está. Yo a veces soy un poco vulgar y digo, si usted alimenta al cerdo, lo engorda y después te muerde. Y no, no lo alimente, déjelo bien débil, alimentando tu espíritu estando plantado a la orilla del río de aguas vivas. Y mire, porque aquí no termina todo. Después dice que prospera en todo lo que hace. Y después dice, no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. ¡Wow! Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Eh, yo tengo que alimentar mi hombre interior con la palabra de Dios
y eso me va a hacer fuerte. El Espíritu Santo no va de la nada a agarrar para llegar e impulsarme. Él va a agarrar de la palabra de Dios y me va a guiar. Y eso me ayuda a vivir una vida diferente. Yo les digo, la Biblia misma dice que hay gozo al leer la Biblia. Hay consejo. Entonces, cuando yo la leo y el Espíritu Santo me inspira, me aclara cosas que es la voluntad de Dios y empiezo a caminar en ello, la vida tiene que florecer. Y sí, con gusto yo voy a orar, pero orar para que Dios nos ayude a entender qué es lo que yo tengo que hacer y que tengo que ordenar mi vida. Mire, yo he sido pastor por un tiempo en varias iglesias y uno ve eso. Hay gente que a veces que anda años y años ahí y son fieles en la iglesia, gloria a Dios por eso, pero muy metidos en otros cuentos. Y después le echan la culpa a Dios por sus fracasos, pero no llenaron su vida. Usted puede estar yendo a la iglesia y no llena su vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo no puede agarrarse para inspirarte, impulsarte a tomar las decisiones correctas y a transformar su vida. Entonces, llena tu vida y vas a ver, esté plantado junto a la orilla del río y aliméntate de esas aguas frescas del Señor y tú vas a ver cómo vas a crecer y florecer y traer, sí, las hojas no caen y va a traer su fruto en su tiempo y todo lo que hace va a prosperar. Entonces, que Dios nos ayude a ser en ese sentido sensibles. Ahora, sí hay que aprender en ese transcurso a discernir, pero eso es fácil porque Santiago 1 dice, la sabiduría de humana, terrenal o diabólica, esa produce esa envidia, desorden, inmoralidad. Entonces, si usted ve eso, usted sabe, eso no es de Dios, bingo. No, eso no necesita, como se dice, mucha cosa para entenderla. Y cuando uno ya ve el espíritu es amor, es paciencia, es gentileza, es amabilidad, es humildad. Cuando uno ve, ay, por ahí es donde me está impulsando el espíritu, aunque hay una lucha ahí adentro para poder cumplirla, uno sabe, eso es el Espíritu Santo, lo ve, los frutos nos ayudan a entender, a discernir y caminamos por ahí y nosotros vamos a poder prosperar. Y claro, uno va aprendiendo, fracasa en el camino a veces, pero uno se arrepiente y sigue adelante y va a ver cómo esto se desarrolla cada vez más y uno va a permanecer apasionado. De verdad que sí. Padre, gracias por este tiempo, por estos 3 días y todos los que han estado en esta conferencia. Bendiga a los Padres Celestial y ayúdales de verdad a tomar las decisiones que los llevan a unos niveles más altos, Señor, a una gloria más allá de lo que han experimentado hasta el día de hoy. Porque tú eres fiel, Señor. Tú obras en nosotros, tú no has dejado de obrar y tú nos impulsas. A veces nosotros te resistimos. Ayúdanos, Señor, a ser más cuidadosos con eso, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a llenar nuestras vidas con la palabra tuya, Señor. Aleluya. Ahí tú nos inspiras, ahí tú nos enseñas la verdad. El Espíritu Santo toma esa verdad para darnos todo lo que necesitamos para una vida, Señor, próspera, de gozo y felicidad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu y gracias que también tenemos una congregación, Señor, donde podemos animar los unos a los otros a serte fiel a ti. Señor, gracias por el hermano, por la hermana que me anima, que puedo animar, que puedo ayudar para que se mantenga en el curso correcto. Señor, eres fiel y te damos gracias. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a concluir, la va a llevar a cabo en el día del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Muy bien, ahí nos dieron lo que necesitábamos un poquito, pero es verdad, sí es verdad. Sí tenemos que poner de nuestra parte, ponernos disponibles y realmente correr la carrera como el entrenador, ¿no? El atleta se prepara y nosotros necesitamos prepararnos también y dejar que el Espíritu Santo
haga la obra en nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Y Nos no vemos. olviden, oren en lenguas todo lo que puedan, en la calle o donde sean. Esa es otra de las cosas que tenemos que estar de verdad haciendo, orar en lenguas. Usted va por la calle, oye, ora en lenguas. La gente dirá que es extranjero y está hablando por teléfono, no importa. Y de verdad estás comunicándote por el otro móvil. Y entonces, eso nos llena, ¿cierto? Nos edifica. La Biblia dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Ujú. Oye, adelante con eso. Amén, amén, amén. Listo, qué bien. Muchas gracias, Pastor Pablo, que Señor.